A continuación, en este bloque de transparencias, vamos a ver un repaso a los diferentes métodos que tenemos para el cálculo y diseño de intercambiadores de calor, que fundamentalmente son el método del incremento de temperaturas logarítmico medio y el método epsilon o eficiencia NTU. Ambos métodos son muy utilizados para el cálculo y diseño de intercambiadores de calor, aunque, como veremos, tienen los dos sus ventajas y sus inconvenientes, que explicaremos y justificaremos porque nosotros en la asignatura utilizaremos uno de ellos preferentemente. En este bloque de transparencias también vamos a ver ecuaciones del balance de energía y perfiles de temperatura y las diferentes configuraciones, los perfiles de temperatura en las diferentes configuraciones de flujo que podemos tener. Comenzamos primero presentando las ecuaciones del balance de energía. En primer lugar, las simplificaciones que asumimos en la ecuación del balance de energía y que de manera general vamos a asumir en todos los cálculos que vamos a ir haciendo a lo largo de la asignatura. En general, todos los cálculos que hagamos para un intercambiador de calor siempre supondremos que estamos trabajando en condiciones estacionarias. Las pérdidas de calor hacia el exterior, hacia el ambiente, son despreciables, es decir, nuestro intercambiador es adiabático. No hay generación de calor interna en el intercambiador. Si hay algún proceso de cambio de fase, ya sea condensación o evaporación, pues supondremos siempre que ocurre a una temperatura constante. Todas las propiedades de los fluidos y de los materiales las supondremos constantes en el rango de temperaturas de trabajo de cada problema. La conducción longitudinal en el fluido y en las superficies o paredes será despreciable y el coeficiente global de transferencia de calor será constante en todo el intercambiador. Bien, con estas premisas, la ecuación del balance de energía, aplicación del primer principio de la termodinámica para un intercambiador genérico de superficie, como el que tenemos aquí representado, aquí lo tenemos representado en contracorriente, pues si recordamos lo que vimos en la asignatura termodinámica técnica, pues haciendo un balance de energía en el lado caliente del intercambiador, pues se obtiene que la potencia térmica intercambiada es igual al flujo másico del caliente por la entalpía caliente a la entrada menos caliente a la salida. Esto es lo que me dice la ecuación del balance de energía, primer principio para el lado caliente. Recordamos ahora que la diferencia de entalpías, vamos a borrar esto, entalpía, en este caso caliente entrada menos entalpía caliente a la salida, la podemos calcular de diferentes formas. Si estamos trabajando con un gas ideal, caloríficamente perfecto, la diferencia de entalpía, recordar que era directamente el calor específico C sub P por la diferencia de temperaturas, con lo cual coincide con la expresión que tengo ahí. Si estamos trabajando con un líquido y lo consideramos un líquido ideal incompresible, la diferencia de entalpía será el calor específico C por temperatura caliente a la entrada menos caliente a la salida, más volumen específico por la diferencia de presiones, menos presión caliente a la salida. De acuerdo, lo que ocurre es que en los intercambiadores de calor, en la mayoría de los casos, pues como iremos viendo, este término asociado a la variación de presión que tenemos en la variación de entalpía es despreciable frente al término de temperatura, con lo cual normalmente este término lo vamos a despreciar y en la mayoría de los casos no lo vamos a tener en cuenta. A esto, si unimos que en un líquido ideal incompresible el calor específico C es igual al calor específico que llamamos C sub P y al calor específico C sub V, son iguales estos dos calores específicos. No ocurre lo mismo en los gases, pero en los líquidos C, pues si consideramos C igual a C sub P, pues al final me queda la misma expresión. Por lo tanto, aquí en intercambiadores de calor ya no hablaremos tanto de diferencias de entalpías, como hacíamos en termodinámica, sino del calor específico C sub P por la diferencia de temperaturas directamente, porque estamos presuponiendo que vamos a trabajar siempre con un gas ideal caloríficamente perfecto o con un líquido ideal incompresible. Para el lado frío, la ecuación del balance de energía es exactamente igual y el resultado el mismo. Lo único recordamos que para que esa potencia térmica me quede positiva, como está aquí y aquí,
El fluido caliente entra a una temperatura alta y se va enfriando, con lo cual la temperatura caliente a la entrada es mayor que a la salida. Hay que poner la diferencia de temperaturas de esa forma para que me quede positivo. En contra, el fluido frío entra frío, fría a la entrada y se calienta, con lo cual la temperatura del fluido frío a la salida es mayor que a la entrada. Tengo que poner la diferencia de temperaturas al revés que en el caliente para que me quede positiva, tal y como estamos viendo en las ecuaciones finales. Bien, el balance global del intercambiador uniendo ambas ecuaciones me quedaría de esta forma, donde aquí vamos a introducir una nueva definición y es la de capacidad calorífica. El producto m.c sub p, que va a ser constante en los intercambiadores porque circulará un flujo másico estacionario constante, el calor específico c sub p también va a ser constante, lo vamos a llamar capacidad calorífica, c mayúscula punto, en este caso del caliente. Y en este caso esta sería la capacidad calorífica C mayúscula sub F, capacidad calorífica del fluido frío. No vamos a hablar tanto de flujos másicos y calor específico, sino que esos dos parámetros los vamos a agrupar en uno. De tal manera que introducimos el concepto de capacidad calorífica. C mayúscula, punto arriba, igual al producto M punto C sub P de cada una de las dos corrientes. Con lo cual la ecuación del balance de energía, pues que tenemos escrita arriba, escrita en forma de capacidades caloríficas, la tenemos abajo. Esta sería la ecuación del balance global de energía en un intercambiador de calor genérico de superficie. Vamos a analizar ahora la misma ecuación del balance de energía, pero en un punto local del intercambiador. Estamos analizando la configuración en contracorriente, ¿de acuerdo? Sentidos contrarios, donde aquí tendría en el lado caliente temperatura caliente a la entrada y a la salida temperatura caliente a la salida. Por otro lado, el fluido frío, vamos a coger el color azul para representar las temperaturas, pues sería aquí temperatura frío a la entrada y aquí a la salida temperatura fría a la salida. Si hacemos un balance local de energía infinitesimal en esos volúmenes de control que tenemos, se obtiene aplicando la ecuación del balance de energía, pues al balance de energía local estas dos ecuaciones locales que si las combinamos e integramos se obtiene esta expresión, donde en esta expresión sí, vamos a coger ahora el color rojo, la capacidad calorífica del fluido frío de la ecuación del balance de energía la expresamos como Q punto dividido por temperatura del fluido frío a la salida menos temperatura del fluido frío a la entrada, y esta capacidad calorífica del caliente también como Q punto dividido por temperatura caliente a la entrada menos temperatura caliente a la salida. Y reordenando un poquito la ecuación nos queda esta expresión final. Q punto igual a U por A por caliente a la entrada menos fría a la salida. Estas temperaturas se nos han borrado de antes, pero las volvemos a escribir. Sería temperatura caliente a la entrada aquí, temperatura caliente a la salida. Y con color azul, temperatura fría a la entrada, temperatura fría a la salida. Fijaros que, tal y como está escrito, caliente entrada menos fría salida es el salto de temperaturas, ese es el delta de T en X igual a 0, aquí, X0. En X igual a L es temperatura caliente a la salida menos fría entrada. Esto es delta de T en X igual a L, ¿de acuerdo? En el denominador también tenemos aquí el salto de temperaturas, delta de T en X igual a 0, y en el denominador el salto de temperaturas, delta de T en este caso X igual a L. Con lo cual es delta de X en 0, en X igual a L, X0 dividido por XCL. A toda esa diferencia de temperaturas que tenemos ahí se le llama incremento de temperatura logarítmico medio, como veremos a continuación. Bueno, este es el razonamiento
para el caso en contracorriente, que es el que tenemos representado arriba. Si hacemos el mismo razonamiento para flujo en paralelo, se obtendría esta otra ecuación, que es equivalente, porque si nos damos cuenta, en flujo paralelo a la entrada tendríamos caliente entrada y fría entrada, en x igual a 0. Esto, si nos damos cuenta, es incremento de temperatura en x igual a 0. Caliente salida, fría la salida sería el otro extremo del intercambiador, que si van los dos flujos en paralelo, pues esto sería el incremento de temperaturas en x igual a L. Y en el denominador, pues nos queda delta de temperatura, delta de T en x igual a 0, también dividido por delta de T en x igual a L. Con lo cual, independientemente de que sea un intercambiador en contracorriente o en paralelo, lo podemos expresar de esta forma. La potencia térmica intercambiada como el coeficiente global por el área, coeficiente global U por A, por delta de T1 menos delta de T2 dividido por el logaritmo neperiano de delta de T1 dividido por delta de T2, donde delta de T1 es la diferencia de temperaturas caliente menos fría en x igual a 0 y delta de T2 la diferencia de temperaturas en x igual a L. ¿De acuerdo? Con lo cual, sí, vamos a coger ahora el color negro para explicar esas diferencias de temperaturas. Si estoy en el caso en contracorriente, de esta manera, si pintamos el perfil de temperaturas en un caso en contracorriente, y aquí para comparar lo pintamos en paralelo, pues vemos que vamos a pintar primero el perfil de temperaturas del fluido caliente. Pues en contracorriente esto sería algo así, suponiendo que el flujo en contracorriente va así. Esta sería caliente entrada, temperatura caliente salida. Y en flujo paralelo, pues algo parecido, temperatura caliente entrada, con este sentido del flujo, temperatura caliente a la salida. Ahora vamos a pintar en color azul la línea de temperaturas del fluido frío, que si estamos en el caso contracorriente, pues el fluido frío pues irá en sentido contrario, y este sería frío entrada y temperatura del fluido frío a la salida. Y si el flujo paralelo va a hacer algo así, temperatura frío a la entrada, frío a la salida. Recuperamos de nuevo el color negro, con lo cual en contracorriente esto es lo que llamamos delta de T1 y esto es lo que llamamos delta de T2. Y en flujo paralelo esto es delta de T1 y esto es delta de T sub 2, porque esta es la coordenada X y esto es L y esto es la coordenada 0, X igual a L y X igual a 0. ¿De acuerdo? Expresándolo como delta de T1 menos delta de T2 dividido el logaritmo neperiano de delta de T1 dividido por delta de T2, nos vale esa expresión para independientemente contracorriente o paralelo. Y esta expresión de esta diferencia de temperaturas con un logaritmo en el denominador es lo que llamamos incremento de temperaturas logarítmico medio. ¿Qué representa físicamente? Pues la diferencia media de temperaturas que tenemos a lo largo del intercambiador, de tal manera que multiplicado por el coeficiente global de transferencia de calor y por el área total me da la potencia total intercambiada. Es decir, las diferencias de temperaturas que tenemos a lo largo del intercambiador, tanto en paralelo como en contracorriente, son diferentes, como iremos viendo a continuación. Sobre todo, por ejemplo, en paralelo a la entrada la diferencia de temperaturas es muy grande y a la salida es mucho más pequeña, con lo cual con un intercambiador en paralelo a la salida se intercambia menos calor que a la entrada. Pero este delta de T sub Lm, incremento de temperaturas logarítmico medio, pues viene a representar la diferencia global media de temperaturas que tenemos en el intercambiador
tal que multiplicada por el coeficiente global de transferencia de calor y por el área total del intercambiador, pues me dan la potencia térmica intercambiada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la definición de ese incremento de temperaturas logarítmico medio.